Buenos días, amigos, amigas y amigues. Estamos en Educación COGAM y hoy tenemos una actividad para el orgullo LGBT+ de 2021 y para ello tenemos a Andrea Martínez, que nos va a presentar o vamos a hablar sobre una actividad que estamos proponiendo sobre educación sexual versus pornografía. Ahora vamos a ver en qué consiste todo esto. Vamos a presentar a Andrea Martínez, que además de que es psicóloga sanitaria y sexóloga clínica, que trabaja ofreciendo terapias y formaciones en talleres, que es divulgadora en diferentes plataformas, como por ejemplo sus famosos talleres en Instagram, y además es voluntaria en Educación COGAM. Así que, Andrea, cuéntanos. Hola, José, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, pues eso, ¿no? Que bien que podamos haber organizado en el grupo de educación estas actividades para el orgullo, pues porque al final yo creo que hay ciertos temas, ¿no? Que siempre están como un poco en el aire y no sabemos, y en concreto pues sí que queríamos hablar sobre cómo puede influir, ¿no? Cierto tipo de consumo de vídeos en internet y demás, cuando no, sobre todo en ausencia de una educación de calidad, ¿no? Al final en el grupo de educación en lo que nos centramos es en eso, en educar en el respeto a la diversidad. Y claro, precisamente los contenidos que se pueden encontrar menores, ¿no? Adolescentes, jóvenes e incluso niñas en internet, pues en ausencia de un contexto, sí que queríamos saber, ¿no? Queríamos investigar un poquito cómo podían afectar. Y bueno, a ver, yo he hecho un poco de búsqueda, ¿no? Por intentar actualizar conocimientos y demás. Y generalmente la información que me encuentro de cómo se ha estudiado, de cómo puede influir este consumo, sí que por la tónica general de los datos que se encuentran es que aunque haya un acceso muy fácil a contenidos pornográficos en internet, es un factor de influencia, pero es un factor de influencia menor. O sea que de por sí no puede ser causa, digamos, o no parece ser causa de determinados comportamientos o de determinadas ideas o actitudes, sino que es como una variable más. Por ejemplo, si hablamos de conducta general, ¿no? De cómo se relacionan de manera afectiva o sexual los adolescentes, pues se habla mucho si puede influir a la hora de tener actitudes o comportamientos de abuso o de incluso llegar a cometer delitos sexuales, y no está claro que eso, ¿no? Que el consumo de pornografía sea una causa directa, digamos, o por ejemplo, con respecto a cuestiones que tengan que ver con la autopercepción, con la autoimagen, con la autoestima. Se habla mucho de cómo puede influir, por ejemplo, a la hora de ver el propio cuerpo. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante de una publicación académica de medicina estética que querían ver si, por ejemplo, las solicitudes de las niñas o de personas con vulva de consultar acerca de posibles intervenciones, labioplastias por inconformidad con la aparición de la apariencia de la propia vulva, y no parece tampoco, ¿no?, ser como el principal factor condicionante que genere estas percepciones, pero claro, siempre hay como una pequeña correlación. La cuestión es que correlación no implica causalidad, entonces no sabemos hasta qué punto si el porno en sí puede ser causa de actitudes problemáticas o si es al revés, ¿no? Si es un mero reflejo de actitudes dañinas que ya están presentes en la sociedad. Un poco en base a estos datos, lo más razonable sería pensar que el efecto que puede ejercer, ¿no?, el consumo de estas imágenes, de estos vídeos, es que amplifican las creencias previas, que claro, en ausencia de una educación sexual y de una educación en diversidad, pues sí que pueden ser problemáticas. Entonces esto puede generar que se busquen más ciertos contenidos o que se consuman de una manera descontextualizada y que eso lleve a reforzar esas ideas que son problemáticas. Claro, cuando hablamos de cómo afecta esto a la adolescencia, podemos hablar no solamente de cómo afecta a los adolescentes del colectivo, sino también cómo afecta a adolescentes cis-hetero en su percepción sobre las personas del colectivo, que esto también cuenta, porque es lo que luego puede influir en las interacciones, ¿no?, en las relaciones. De nuevo, no es fácil encontrar datos sobre cómo
afecta o cómo las tendencias de consumo que se dan dentro del colectivo, porque se asume muchas veces, ¿no?, por defecto que la pornografía, ¿no?, es cosa de hombres heterosexuales, un poco como todo en este mundo, pero esto en particular. Pero bueno, los adolescentes del colectivo pues también consumen contenido pornográfico. De hecho, por desgracia, en ausencia de educación sexual, ya la población adolescente en general acude a este tipo de contenidos para encontrar información que no tienen por otros medios. Y en concreto, un dato que me he encontrado en una publicación, en una investigación de 2019, es que muchos adolescentes del colectivo han usado estos contenidos, han acudido a vídeos porno para, por ejemplo, aclarar su orientación sexual, que es una cosa que claro, me ha parecido muy problemática, porque no puedes establecer eso, ¿no? ¿Qué te atrae a ti? ¿Cuál es tu orientación en base a un vídeo que veas? Porque tú puedes, un vídeo te puede excitar y eso, claro, excitación no es lo mismo que atracción, son cosas diferentes, pueden ir de la mano, pueden no ir de la mano, porque tú puedes excitarte por ver una práctica y no por una persona en concreta o viceversa. Y aparte también, ¿no?, que esto como mucho nos podría dar cierta información sobre actitudes sexuales o sobre excitación sexual, nos da cero información sobre una posible atracción romántica, ¿no?, que eso, ¿no?, pues esta diferenciación que tenemos que hacer también, pues lógicamente no tendría ningún sentido acudir, ¿no?, a este tipo de contenidos pues para definirnos o para aclararnos con respecto a la orientación, pero es algo que se está haciendo. Y luego también otro motivo por el que personas del colectivo acuden a este tipo de vídeos, a este tipo de contenidos, es para tener información sobre ciertas prácticas, sobre ciertos roles, que es algo también que se da en la población adolescente en general, cuando hay ciertas lagunas en educación sexual. Y claro, tenemos la problemática de que no tenemos que olvidar que eso, ¿no?, que al final estos contenidos se hacen de manera guionizada, ficticia, las representaciones no son fieles a lo que ocurre en la realidad, entonces esto sí que puede generar ciertas ideas que no se corresponden, ¿no?, con lo que luego estos adolescentes se vayan a encontrar cuando interactúen con personas a nivel real. O sea que aquí sí que tenemos que, más allá del buscar contenidos pues de manera lúdica, por placer, el acudir a ello por información, pues es problemático porque denota la falta de educación sexual que existe y, por otra parte, pues porque no es, no es contenido educativo realmente. Entonces, esto es problemático tanto para la población adolescente general como para el colectivo en particular. Claro. Ahí estoy viendo, bueno, que estás comentando que hay unas problemáticas específicas, ¿no?, a la pornografía, al consumo audiovisual, ¿no?, sobre todo comercial, me imagino, que tendrá también una diferencia entre a lo mejor un consumo o una producción amateur que no busque a lo mejor una remuneración que a lo mejor el que sí, no sé, se me ocurre porque yo experto no soy en este tema. Pero esto de las amplificar creencias previas me parece como muy potente en sí mismo. Claro, todo esto, toda esta información viene del consumo de lo que de eso, ¿no?, de vídeos producidos de manera, pues, por la industria mainstream, que se suele llamar, y sobre todo la que está accesible de manera gratuita, ¿no?, en los famosos tubes, etcétera. Claro, luego es verdad que existen personas o productoras pequeñitas que hacen contenidos alternativos y que se preocupan más, si bien siguen sin ser contenidos educativos, sí que tratan de cumplir con ciertos principios, ser más fieles, mostrar más diversidad de cuerpos, pero claro, esa clase de contenidos no son tan accesibles. Al fin y al cabo, tienes que buscarlos a propósito y también generalmente tienes que estar dispuesta a pagar por ellos, ¿no?, para acceder, y generalmente pues la población adolescente lo que hace es una búsqueda rápida en internet y ver lo primero que se te presenta. Claro, ahí es que se me ocurre que en el grupo de educación trabajamos mucho la cosa del acoso y las diferentes formas de fobia o de violencia contra diferentes letras del colectivo, y ahí recuerdo nuestras compañeras bisexuales, nuestras compañeras lesbianas, cuando nos dicen que ese tipo de violencia que se ejerce contra ellas, que es violencia sexual.
y que, claro, yo entiendo que si un chaval heterosexual o bisexual acude al porno y en el porno está viendo que es una práctica habitual, que es común y que es casi como una escena obligatoria dentro de de la pornografía mainstream, claro, esto de yo puedo llegar a creer, esto del sin un sí es no, pues claro, me va a costar integrarlo si me están diciendo todo lo contrario desde otros espacios. Uh-huh. Claro, claro, sí, sí. Eso es una de las faltas fundamentales, ¿no?, que encontramos en esos contenidos más mainstream, ¿no?, el que no se muestran ninguna prácticas de consentimiento, porque tú puedes reflejar unas prácticas más o menos duras, pero claro, siempre es importante que vayan contextualizadas dentro de ese consenso. El problema es que, claro, cuando lo ves totalmente descontextualizado, como tú dices, asumes que eso es por defecto, ¿no?, y que eso es lo que hay y punto. Y sí, como dices, es muy problemático. Sí que he tratado, ¿no?, de mirar a ver cómo ha afectado esto o cómo se representa cada letra del colectivo. Y claro, como dices, las mujeres lesbianas y bisexuales en el mainstream siempre aparecen como eso, ¿no?, pues para nada realistas a nivel de, pues para empezar por el patrón estético, ¿no?, imperante. Luego, aparte que una cosa curiosa es que claro, generalmente en las escenas lésbicas la apariencia siempre es muy fem, ¿no? Muy tradicionalmente femenina, muy orientada a lo que se considera la preferencia del hombre heterosexual, y pues eso, así nos encontramos pues los cuerpos muy hegemónicos, las vulvas simétricas y las prácticas que no son realistas tampoco. Porque al final se habla mucho, ¿no?, de que el porno lésbico no es lésbico, sino que es un poco más orientado a esta fantasía del trío, etcétera, y no refleja prácticas que luego las mujeres que tienen sexo con mujeres vayan a realizar realmente. Y luego, aparte, sí que cuando se ha realizado quizá una pornografía un poco más orientada, eso, ¿no?, pues a ser un poco más fidedigna con las relaciones lésbicas, sí que he encontrado que parece que cuando aparece una mujer muy femenina, su compañera tiene que tener un aspecto quizá más masculino para reafirmar un poquito más, porque si no, esa mujer que tenga una apariencia más femenina se va a dar por hecho que es heterosexual, ¿no? Un poco por esta heterosexualidad obligatoria, pues parece que si no va de la mano con una apariencia más masculina, no se considera tal. Entonces eso creo que también es interesante. Y con respecto a la bisexualidad, también, aparte de cosas que ya son un poquito más voz populi, ¿no?, en la hipersexualización que se hace de las personas bi por estos estereotipos de que son más activas sexualmente, más promiscuas. Claro, cuando los contenidos, los vídeos refuerzan este tipo de estereotipos, esto sí que puede ser un pelín de caldo de cultivo para lo que decíamos, todo lo que decíamos de amplificar, ¿no?, las creencias ya existentes, los prejuicios ya existentes. Claro, si estamos constantemente exponiéndonos a imágenes de este tipo, esto puede contribuir un poco a la violencia contra las personas bi. Al fin y al cabo, las mujeres bisexuales son uno de los colectivos que más sufren la violencia de género, porque, claro, al final esto se usa como factor para acusaciones de infidelidad, conductas de celos contra estas personas, y claro que acabe derivando en contribuir a estas relaciones de violencia de género contra las mujeres bisexuales. Y otra cuestión que me he encontrado que también es curiosa es que cuando aparecen hombres bisexuales en estas páginas, en estos vídeos, sí que son objeto de prácticas más agresivas, más violentas, que generalmente son, pues eso, ¿no?, este tipo de prácticas un poco más agresivas serán de hombre hacia mujer, pero cuando aparece un hombre bisexual también puede ser objeto, ¿no?, de recibir esas prácticas más agresivas. Y esto me parece curioso, ¿no?, porque parece que eso, ¿no?, las mujeres bisexuales sí que son más eso, ¿no?, un poco objeto dentro de
de todo el tema de la pornografía, y los hombres bisexuales parece que son un nicho quizá un poquito más minoritario, pero curiosamente en las páginas grandes, en estos sitios web, sí que existe una categoría de hombres bi, pero no existe una categoría de mujeres bi, porque se da por hecho, mujeres existen, eso, ¿no? Pues o porno en general con mujeres o en concreto de lesbianas, porque hay que especificar, ¿no? Si hay sexo lésbico se especifica, pero si no, se da un poquito por hecho que una mujer puede interactuar con una mujer, con un hombre, sin eso, ¿no? En cambio, los hombres se da por hecho también, ¿no? Que el por defecto es la heterosexualidad y si no especificas a gay, pero también se ha creado como un pequeño nicho de hombres bisexuales y... Bueno, pues este tema de la categorización también me ha parecido interesante. Sí, claro que yo creo que matizar muchas veces que no cada uno de los elementos, como comentamos tanto, hay veces que matizar. Y también pues lo de señalar, que has comentado también muy rápidamente, que parece como que la pornografía es exclusiva de uso de los hombres heterosexuales. Entonces ya podemos desproteger de un uso responsable a otras personas. Claro, claro, claro. Y precisamente las personas que son más fácilmente victimizables, ¿no? Personas que tienen quizá son más vulnerables a recibir violencia, pues lógicamente también puede favorecer que interioricen quizá estas cuestiones, ¿no? Que se normalicen ciertas prácticas o ciertas actitudes. Y luego, por otra parte, ojo, que tampoco tenemos que olvidar que incluso dentro del colectivo se pueden reproducir violencias y, por ejemplo, pasa mucho con las escenas entre hombres gay. Los hombres gay también tienen que representar mucho, se busca mucho que representen, por ejemplo, a nivel físico, la masculinidad hegemónica, mucho músculo, eso, ¿no? Esa masculinidad muy tradicional y siempre eso, ¿no? Predomina mucho el rol del activo y de esta manera se reproducen muchos roles heteronormativos, ¿no? Curiosamente, a pesar de estar reflejando una situación homosexual, pues sí que esa heteronormatividad sigue presente realmente. Ahí hay una cosa, siguiendo con este tema, que habías referido, que muchos adolescentes acuden a la pornografía para aprender sobre prácticas, para aprender sobre su orientación. Y sí me gustaría señalar que hay mamás, sobre todo mamás y papás, pero sobre todo mamás, que llaman y que nos consultan diciendo, yo tengo una hija que está viendo Crepúsculo, que yo entiendo que hay una parte de erotismo y de aprendizaje, que luego tendrá todas las aristas que le podamos sacar, de amor romántico, a lo mejor nocivo, etcétera, que ahí no entraríamos, pero dice, pero es que mi hijo, a quien acepto y apoyo, y que desde que me dijo que era gay, desde con los 12 años, pues ahora está más sexualmente activo, tiene 13, 14, 15, y claro, yo no encuentro, me preocupo por la salud sexual de mi hijo, y no encuentro un espacio donde él pueda introducirse de manera más soft y que pueda entrar de una manera más progresiva. Dice, claro, es que yo he pillado a mi hijo con unas cosas que yo me escandalizo. Claro, como yo también soy un poco más mayor, el mundo del porno tan mainstream, tan masivo, es algo más de ahora, pero claro, para mí dar besos, cosas más eróticas, eran como la iniciación, mientras que ahora yo, desde cualquier dispositivo móvil, digamos, desde edades muy tempranas, lo que estabas mencionando tú, de repente son prácticas muy, a lo mejor, no es porque sean extremas, pero muy televisadas, muy reales, y a las que yo voy a acceder intentando emularlas, ¿no? Y esto es lo que las mamás y los papás, sobre todo las mamás, nos preguntan o nos piden, ¿qué recursos hay? Dice, yo quiero que mi hijo tenga acceso a un conocimiento y a un aprendizaje de la sexualidad progresivo, como tuve yo, me dicen las madres, ¿no? En concreto la última madre que llamó. ¿Qué les podríamos decir? Sobre todo claro, si no conocen recursos, porque, a ver, como digo, sí que hay contenidos alternativos, pero como no siempre son tan fáciles de acceder o de encontrar, yo diría que sobre todo ayudar a poner en contexto lo que se ve, porque lo que no podemos hacer es prevenir, es muy difícil prevenir que los adolescentes accedan a ese tipo de contenido, porque está súper presente. Tú puedes poner todos los servicios de seguridad que quieras en los ordenadores de tu casa, pero al día siguiente en el instituto alguien se lo va a enseñar en el móvil o lo que sea. Entonces,
Entonces lo van a ver. Y como lo van a ver, lo que hay que hacer es ponerlo en contexto realmente, ¿no? Ayudarle a entender que eso es como cuando ves, pues lo que tú has dicho, ¿no? Cuando ves Crepúsculo tienes que saber que eso es una ficción y tienes que saber que esto viene, pues, de dónde viene, ¿no? No solamente la ficción es que sean vampiros, sino que también que las relaciones tampoco tienen que partir de ahí, ¿no? Sino que están reproduciendo un modelo muy concreto. Pues lo mismo con estos contenidos más explícitos realmente, ¿no? Tenemos que crear ese contexto para que, ya que lo van a ver, que lo vean con conocimiento. Ahí es donde entra este tema que decimos de pornografía y educación sexual. O sea, el consumo de pornografía no va a ser dañino o no va a ser tan dañino siempre y cuando esté bien contextualizado por una educación. El año pasado veíamos, a raíz de lo que estás comentando, el año pasado veíamos, o hace 2 años más bien, porque parece que el año de pandemia lo tenemos ahí como de, no como de excepción, pero vamos, realmente fue hace 2 años en el que había un famoso actor porno en el que hacía referencias a cómo se tiene que ser, cómo realizar prácticas insertivas, ¿no? Cómo debía que ser, cómo tenías que hacerlo de forma correcta. Y eso mucha gente sublevó como diciendo, pero eso no es la realidad, ¿no? Es tener que hacer, yo qué sé, desde lavativas, desde preparaciones, tal. Eso también lo estamos viendo, ¿no? Si estamos aprendiendo la sexualidad a través de, además de, que implica que cualquier relación sexual va a tener que pasar por penetración, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro. Es que el tema que tenemos con Internet es que está genial que haya acceso a mucha información, pero también hay acceso a mucha desinformación y al final hay voces que también vamos a oír y que siempre tenemos que buscar esa pluralidad de fuentes, ¿no? Porque una persona diga que esto se hace así, claro, también hay que tomarlo como, bueno, esto es lo que ha dicho esta persona, ¿no? Que eso viene de este mundillo, etcétera, y luego habrá otras personas, profesionales de otros ámbitos o personas simplemente que quieran contar su experiencia, que también tienen otros puntos de vista. Entonces ahí yo creo que es importante exponerse a diferentes informaciones, ¿no? Y poder contrastarlas, igual que con el mundo Instagram, ¿no? Tenemos, claro, toda esa ventana, ¿no? A mundos ideales, a cuerpos imposibles, etcétera. Pues también, claro, por suerte tenemos personas que se dedican a transmitir informaciones un poquito más realistas y demás. Pues lo mismo con las relaciones, ¿no? Si por un lado nos están dando información, eso, ¿no? Muy prescriptiva, de prácticas, eso, ¿no? Pues muy centralizadas en la genitalidad, la penetración, eso, ¿no? Que si hay que estar, que si depilado, que si limpiado no sé cómo, que si no sé qué, no sé cuántos, pues también hay mucha otra información. Claro, igual las personas que damos esta información no somos tan famosas y no tenemos tanto alcance, pero bueno, intentamos ahí dar un empujoncito para normalizar todo y poner, como decía, todas esas informaciones como lo que son opciones. Sí. Eso me hace pensar un poquito también que lo has mencionado también y te lo vuelvo a traer, ¿no? La idea que, claro, cuando estás aprendiendo de actores, es como que tú te imaginas que las relaciones sexuales, además de pasar por determinadas prácticas recurrentes, que incluso pueden traer modas, pues de repente ahora hay que hacer tal práctica porque lo veo mucho y es que habrá que hacerlo, ¿no? Además, es como que yo estoy aprendiendo de alguien que está fingiendo para mostrar, ¿no? Pues a lo mejor haciendo equilibrios imposibles, porque claro, una persona que tiene una musculatura X, pues podrá hacer, yo qué sé, el pino puente, agarrarse con un dedo del meñique de no sé dónde, pero las personas que no están tan musculadas, no performan el sexo, sino que ahí podemos llegar a olvidarnos del sexo y estar pendientes en performar a imagen de lo que ha aprendido en lugar de sentir y de empatizar con la otra persona, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro, es lo que tú dices. O sea, que están reproduciendo un guión, eso para empezar, ¿no? No están teniendo una relación espontánea con otra persona o con otras personas. Entonces tenemos que partir de ahí, ¿no? De que eso es algo que está programado, que hay no sé cuantísimas personas detrás y que por otra parte, claro, también cualquier cosa que vaya a vídeo, a producto de consumo,
va a tener una estética, tiene que tener una estética. Entonces, muchas veces, claro, estas personas van a estar muy centradas en cómo se ve la imagen, más que en, como tú dices, ¿no? En sentir. Porque fíjate, ¿no? Todo este tema de que si la depilación, que si la lavativa, que si no sé qué, es todo un tema muy estético, ¿no? Para que no se vea esto, para que no se vea otro, para que no se vea lo de más allá. Pero nadie te dice eso, ¿no? Pues cuando ocurre esto, sientes lo de más allá, o no se habla, pues me imagino, por supuesto, que no se hablaría en absoluto de comunicación, ni de consentimiento, ni de consenso, ni de nada en particular, ¿no? Siempre es centrado en, no, esto como yo lo hago es así, así, así. Yo no sé si hemos tocado más o menos todos lo que tenías pensado para intervención. Si nos olvida alguna cosita la podemos... Vale. Sí, bueno, por hacer un poco de referencia al colectivo trans, que es verdad que no lo he llegado a tocar, pero también es una parte que me parece importante. Claro, hay una cosa que ocurre, que es que muchas veces, claro, las personas trans, si el colectivo en general en el porno está, aunque esté infrarrepresentado, está muy hipersexualizado y muy fetichizado, las personas trans en concreto, porque se juega un poco con ese tema del tabú, realmente, porque como está orientado eso, ¿no? La mayoría de estos contenidos mainstream, como decíamos, a hombres cis heterosexuales, pues aparece esta figura, sobre todo de la mujer trans, que representa un poco algo muy exotizado, ¿no? Como un poco tabú, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que claro, muchos hombres, muchos adolescentes cis heterosexuales tienen su primer contacto con lo que es el colectivo trans a través de estos contenidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de ellos reflejan inicialmente como una actitud positiva hacia el colectivo trans, como de, pues sí, esto es guay, pero luego, por otra parte, respecto a, hilando un poco con lo que decía de la amplificación de las creencias, como puede haber un pozo social de prejuicios hacia las personas trans, cuando se ha encuestado a jóvenes que consumían contenidos que implicaban a mujeres trans, como había un prejuicio previo negativo hacia las personas trans, hacia, por ejemplo, la posibilidad de ser penetrado, ¿no? por tu pareja, siendo un hombre cis heterosexual. La reacción era de vergüenza al reconocer que esos contenidos les podían resultar atractivos o excitantes. O sea, que creo que esto, claro, ¿qué nos dice sobre cómo se percibe todavía al colectivo trans? No solo de cómo se representa, sino de cómo se percibe. Aparte de, como digo, esto concierne a la representación de las mujeres trans. Los hombres trans están muchísimo más, son muchísimo más minoritarios y están muchísimo más invisibilizados, pues porque eso, ¿no? Porque al final lo que interesa es meter la figura de la mujer trans, que es la que tiene, sobre todo las mujeres trans que tienen esa apariencia también, eso, ¿no? Más sexualizada, más normativa, etcétera. Y claro, un hombre trans parece que no interesa tanto que entre en escena. Entonces eso sí que es algo que se va relegando más a contenidos un poquito más indies, podríamos decir, y ya por supuesto, de lo que sí que no hay información ni visibilidad, nada por ningún sitio, es del colectivo intersex. O sea, como siempre, se queda súper invisibilizado, súper olvidado. Y claro, aunque ni siquiera tenga representación, si la tuviera me imagino que sería también súper exotizada por este concepto que se tiene de que todavía se habla de hermafroditismo y demás, pero no me consta, ¿no? Porque yo no he encontrado ninguna información. Entonces, fíjate como que incluso las investigaciones que han estudiado cómo afecta el consumo a personas del colectivo o a personas que van a ver representaciones del colectivo, también se obvia a la población intersex. O sea que esto ya, pues eso, ¿no? Como una de tantas, porque al final es una de las letras que están pues más ignoradas. O sea que yo, un poco por concluir, ¿no? Al final sabemos que la pornografía tiene muchísimo que mejorar, muchísimo, pero ya que eso no siempre está en nuestra mano, lo mejor que podemos hacer es ponerle contexto con una buena educación sexual, que es algo que también pues lo hablarán mis compañeras. Sí. ¿Alguna sugerencia, ya que sabéis que en los talleres en los que trabajamos el grupo de educación no se toca el tema de sexualidad? Y es una de las cosas que más, que más interés despierta entre los adolescentes. Nosotros, desgraciadamente, no lo podemos trabajar en las aulas, entonces eso siempre se queda fuera. Para papás, mamás, quien nos esté viendo, adultos menores, ¿qué les podríamos decir a nivel de buenos consejos, buenas prácticas
o algo más esperanzador, que no sea todo cerrar así en negativo? A ver, lo primero de todo, que hay que transmitir confianza, porque si no, a ver, al final las primeras conductas sexuales en la pubertad y en la adolescencia se suelen hacer mucho en secreto. Entonces, a ver, lógicamente hay que tener intimidad y hay que poder respetar su intimidad, pero también mostrar esta actitud de apertura, de no censura, de no me voy a escandalizar porque me cuentes que has visto esto o por encontrarme este vídeo en tu ordenador. En el momento en el que mostremos este tipo de reacciones, ya claro, la respuesta va a ser un poquito más de ocultación, quizá, ¿no? Porque dices, claro, si me ven esto me lo van a censurar. Entonces, sobre todo, intentar tener esa actitud un poquito más abierta, aunque a veces veamos cosas que nos puedan chirriar mucho y que nos puedan escandalizar bastante, el mostrar esa apertura para tratarlo como si hablásemos de los contenidos violentos, porque, por ejemplo, estamos mucho más expuestos a violencia en televisión, en cine, en series. Entonces, tomarlo un poco como de la misma manera, ¿no? Como cuando vemos un contenido de estos crudos y tratamos eso, ¿no? De explicarlo, de ponerlo en contexto, de todo el mundo sabe que esto es una ficción, que nadie puede ir por ahí metiéndole hachas en la cabeza a los demás, pues esto un poco lo mismo, ¿no? El siempre mostrar esa disposición a hablar y en el momento en el que ya hayamos creado un poquito ese clima de confianza, pues quizá es cuando podamos eso, ¿no? Establecer esa relación de hablar y decir, bueno, tal, yo entiendo, pues mira, a lo mejor tienes curiosidad, o a lo mejor te encuentras con esto, o a lo mejor te enseñan tal cosa, y darles un poco esa perspectiva de que tengan un ojo crítico. De transmitirles frases del tipo, pues mira, lo que veas no tiene por qué gustarte, habrá cosas que te gusten, habrá cosas que te incomoden, ¿no? No todo te tiene que gustar o no te tiene que gustar lo mismo que a tu amigo el que te ha pasado este vídeo, y siempre eso, ¿no? Transmitirles el tema de, bueno, esto es un tipo de vídeos que hay muchos otros, no reflejan la realidad, estos son películas, ¿no? Siempre poner en mente que eso es ficción y que al final, pues por una cosa que esté de moda, ¿no? O que se represente mucho, que para nada representa la realidad. Hay un recurso en internet que a mí me parece interesante, por si lo quieren mirar, que se llama The Porn Conversation. El título la web está en inglés, pero hay recursos en castellano en los que sí que dan como ciertas pautas para hablar en función del rango de edad, como sabemos que al final desde muy peques tienen acceso a ciertos contenidos, pues para darles un poco las explicaciones, pero de manera más apropiada a cada rango de edad. Pues muchísimas gracias, Andrea, si te parece bien. Yo creo que a lo mejor habrá mucha gente que le pueda gustar y ver, quedarse con ganas de más conversaciones así. A lo mejor les puede interesar seguirte en alguna red o en algunas de las actividades que realizas en redes sociales. Si nos lo puedes recordar. Pues yo publico, sobre todo, hago pequeñas publicaciones en Instagram, y mi perfil es @AndreaYlaSexología. O sea que ahí, pues bueno, por si alguien quiere hacer sugerencias de algún tema en concreto y demás, pues bueno, yo me animo. Pues muchísimas gracias, Andrea. A ti, Nos vemos José. entonces. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.